en Madrid. Vean el siguiente trabajo. Esta es la banda sonora que lleva años acompañando a diario a... Lejos de dar una solución al problema, este se ha agravado. Francisco es uno de los miles de vecinos que sufre la tortura del ruido ensordecedor y constante que cada día pasa por encima de su cabeza. El ruido de los aviones es insoportable. En San Fernando me vine en el año 86, en aquella época se podía estar. De un tiempo a esta parte han empezado a salir con más frecuencia por aquí los aviones. El ruido es ensordecedor. Dentro de casa se mueven los muebles, se mueve todo, entonces aquí es imposible estar. Un tormento que acaba con la paciencia de cualquiera. El verano no había quien parar aquí, es una chicharrera. Si hace calor, entonces fuera no puedes estar por el ruido de los aviones. Si te metes dentro de casa tienes que cerrar la ventana. Era un horno. Un problema que tira por la borda la ilusión de muchas familias. Un patio maravilloso para poder disfrutarlo, que ya ves que lo tengo abandonado precisamente porque ¿para qué lo vas a cuidar? Vas a invertir en plantas, en riego, en todo, para no poderlo disfrutar. El impacto de vivir cerca de un aeropuerto supone más inconvenientes que ventajas y lleva a los vecinos al borde de un ataque de nervios. Pues las ventajas, tener una casa grande para pagar más impuestos. Si yo quisiera vender mi casa, podría tener una pérdida de valor en torno a un 20 o un 25%, simplemente porque tenemos aquí los aviones, ni regalándola, porque esto es un ponerse de los nervios. Francisco soporta impotente las consecuencias de un ruido que no cesa. A ver si pasa el avión, porque si no, no vamos a escuchar nada. Un zumbido que interrumpe cada minuto. Este es el constante. Así, es que... El 22 de septiembre entró en vigor una nueva normativa por la que se reduce la distancia mínima exigida entre dos aviones, lo que significa que cada minuto un avión sobrevolará las cabezas de los vecinos de la zona. ¿Se imaginan semejante tortura? Para reducir la distancia entre aviones, más frecuencia de aviones, más ruido. Medidas que se suman a más promesas incumplidas. Dijeron en su día que iban a desviar casi todo el tráfico por la segunda pista para alejarlo de aquí, no ha sido cierto. Aviones que despegan a tan solo 6 kilómetros de sus casas, rozando sus tejados. Cada vez más aviones que además suponen un mayor riesgo. Dios no quiera, puede venirse uno abajo y puede ser de consecuencias dramáticas. Y a mayor número de aviones, mayor es el riesgo. El alcalde de San Fernando de Henares ha impulsado un frente común con los otros 30 ayuntamientos afectados, para así hacer frente a lo que consideran un abuso más de AENA. El Ayuntamiento de San Fernando pedirá a Fomento que impida esta medida. Una lucha entre vecinos y aeropuerto que lleva durando años, pero que estos nunca han dado por perdida. Que nos garantice nuestra calidad de vida, porque esto es todo lo que tenemos. Esto es nuestra casa, por esto hemos luchado y de aquí no queremos irnos. Esta es nuestra vida. Nos acompaña el alcalde de San Fernando de Henares, Julio Setién. Buenas tardes. Buenas tardes. Alcalde, un momentito, ahora hablamos de este asunto. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Manuel Gese, que es el director de Medio Ambiente de AENA. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por atender nuestra llamada, lo primero. Lo segundo, me gustaría saber si AENA comprende las reivindicaciones de los vecinos de San Fernando de Henares. Esta última relacionada con este cambio que ha habido en la de separación entre aeronaves no la entendemos, porque es una postura absolutamente difícil de entender, porque no ha cambiado nada en el aeropuerto de Barajas que afecte a los vecinos. La separación entre aeronaves, que se ha reducido de las 8 millas náuticas a 5 millas náuticas, se produce alejado de lo que son las poblaciones, en lo que es el espacio en ruta, a más de 24.000 pies de altitud, y por lo tanto no tiene el menor efecto sobre las poblaciones próximas al aeropuerto de Barajas. La separación de 3 millas náuticas que se tiene en aproximación se ha tenido siempre y no cambia para nada. Y esto se demuestra en que la capacidad declarada del aeropuerto, que en este momento son 98 operaciones, 50 arribadas y 48 despegues, sigue siendo 98 operaciones. Es decir, no ha
entra ni uno más ni uno menos de lo que entraba antes de promulgar esta medida. Por lo tanto, es difícil de entender esto, aunque yo entiendo perfectamente, y el alcalde Julio Setién lo sabe perfectamente, cualquier reivindicación que hagan los vecinos, porque entendemos que el ruido molesta y estamos en una labor conjunta de solucionar los problemas de forma conjunta. Y es bien conocido por parte de Julio que estamos absolutamente abiertos a cualquier petición que se nos haga, cualquier información que se requiera de nosotros. Yo estoy en el despacho del alcalde en cuando él me lo pida y por lo tanto estamos a su disposición para solucionar cosas en positivo, como se ha hecho otras veces y como el alcalde lo sabe perfectamente. Una desviación de aviones que tenían tendencia a virar hacia la población de San Fernando se corrigió, se logró tener en un trabajo conjunto, que es la forma de avanzar en la resolución de problemas. ¿Pueden tener los vecinos esa percepción porque haya más aviones que utilicen la configuración sur? Esto puede ser que se tenga esa percepción, pero la configuración sur es algo que se escapa de nuestro gobierno. La configuración sur se pone por cuestiones de vientos, es una decisión operativa del controlador que está en el centro control, en la torre, y que evidentemente no es posible gestionar desde el punto de vista medioambiental. Sí es cierto que la configuración sur es superior a lo que venía siendo, pero esto está asociado a la meteorología, a cambios meteorológicos, y no podemos en absoluto gestionarla. Por lo tanto, no es algo sobre lo cual se nos pueda pedir responsabilidad, porque bueno, el dios Eolo, si es que existe, tiene opinión gustos propia. Cambiantes. Gustos cambiantes. cambiantes. Muchas gracias, don José Manuel Gese. Se lo agradezco de verdad. Hasta pronto. Hasta pronto. Alcalde, tenemos un problema, tenemos ánimo reparandi, que diría aquel, pero los vecinos se siguen quejando y creen que va a peor y no mejor el asunto. Hombre, el asunto es que a partir del 22 de septiembre lo cierto es que hay una nueva normativa por la cual los aviones en las últimas 10 millas, estoy hablando de lo que han dicho los medios de comunicación, porque la primera cuestión es que lo lógico es que AENA nos hubiera citado a los alcaldes de los 34 municipios afectados, nos hubiera explicado lo que iba a hacer y por lo tanto a partir de ahí pues habríamos tenido una información que no tenemos nada más que por los medios de comunicación, afortunadamente. Y los medios de comunicación dicen que AENA dice que además en el espacio, digamos en la trayectoria ya a partir de los 20.000 pies, en las 10 últimas millas o en las 10 primeras, para entendernos, más cercanas al aeropuerto, se reduce a la mitad el espacio que puede haber entre un avión y otro. Si eso es así, si el aeropuerto continuara expandiendo el número de sus operaciones, lógicamente podrían meter al doble de aviones, teóricamente, en el mismo espacio y por lo tanto en la mitad de tiempo. Yo creo que eso evidentemente es lo que nos ha molestado a todos los alcaldes, no es un problema solamente mío, obviamente. Lo que pasa es que yo he hecho algo que lo solemos hacer desde San Fernando habitualmente y otros alcaldes también, que es cuando tenemos un problema de estas características, promover reuniones de todos los alcaldes, de todos los ayuntamientos, independientemente del color político de cada ayuntamiento, hombre, para informarnos, pero también para plantear una posición ante AENA que sea realmente unitaria, ¿no? Y en esas estamos. Lo que conocemos hoy es exactamente lo que han salido en los medios de comunicación y eso puede suponer, como muy bien decía mi vecino, más aviones y por lo tanto puede suponer más ruido y por lo tanto puede suponer más riesgo también. ¿Usted confirma la percepción de más ruido ahora? No, eso fluctúa en cada día, porque es verdad que los días que hay configuración sur, que se llama, es decir, cuando los aviones salen en dirección al sur, en dirección hacia San Fernando, Torrejón, Mejorada, etcétera, claro, la percepción que tenemos los vecinos pues es tremenda, ¿no? Hemos conseguido resolver uno de los problemas que hay, no el otro, porque es verdad lo que decía el señor Gess, de que en la configuración sur, los días en los que los aviones, claro, salen de frente al aire, para entendernos, de frente a la dirección del viento, pero es verdad que hay esas ventanas, digamos, en las cuales se produce ese viento, nos da la impresión desde hace mucho tiempo de que se abren o no en condiciones, pues posiblemente por la propia comodidad incluso de las torres de control, ¿eh? Quiere decir que en un momento determinado, eso lo tenemos datado porque ahora todos entramos en las condiciones meteorológicas allí en pista y ocurre que hay momentos en los que no se mueve ni una brizna de aire en el aeropuerto y en cambio están en configuración sur. Hemos tenido, por ejemplo, en agosto 25 días de configuración sur.
en los cuales ha habido muchas horas con los aviones despegando en relación hacia nosotros, hacia los pueblos del sur. Seguramente dentro de esa cantidad de horas dentro de cada día, seguramente se podrían haber reducido, actuando con un poquito más de pensar en los vecinos, se podrían haber reducido el número de horas, por lo tanto el número de aviones y por lo tanto la molestia. Pero fíjese que el año pasado, por ejemplo, y eso sí lo hemos conseguido, tiene razón, porque ahí hemos trabajado, hemos tenido que trabajar San Fernando con el aeropuerto, todo hay que decirlo, con datos del aeropuerto y directamente nosotros con las compañías aéreas, que se dice pronto, después de que durante todo el año, por ejemplo, en el año 2010, nos sobrevolaran de forma ilegal a 600, 700 metros por encima de nuestras viviendas, no por la trayectoria por la que tenían que ir, sino abriéndose hacia nuestras viviendas, 1.446 aviones. Eso es además un problema de seguridad. ¿Ya? Hombre, es un problema de seguridad, es que son aviones que pasan a 600 metros de nuestras viviendas. ¿Y eso por qué pasa? Pues nos enteramos que es porque había un modelo de avión muy extendido entre sobre todo 3 compañías que tenían mal cargado, digamos, en el software de los instrumentos de a bordo, mal cargadas las coordenadas del aeropuerto y de nuestro municipio. Cuando nos enteramos de eso, obviamente después de poner 1.446 denuncias ante la Agencia Española de Seguridad Aeronáutica, respondió con 2 aperturas de expediente, 2 de 1.446, aquello fue ya un descalabro. Eso sí que es un buen estábamos atropello, indignados, aquello de verdad era absolutamente increíble porque era mentira lo que nos contaban y además estábamos convencidos de que nos tomaban el pelo, ¿no? Bueno, pues después de eso lo que hicimos fue trabajar con el aeropuerto, ver qué compañías, ver por qué era un tipo de aviones determinado el que siempre se saltaban las normas y a partir de ahí trabajamos con las compañías presionando, todo hay que decirlo, y hemos conseguido reducir casi en un 90% los sobrevuelos. Siguen pasando cerca. Déjeme preguntarle a un vecino de San Fernando de Henares, Francisco Mora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos cómo es vivir cada día con ese ruido. Bueno, pues vivir con ese ruido todos los días, pues como te puedes imaginar, no es nada agradable. Es bastante desagradable. Te interrumpe prácticamente tus quehaceres diarios. Es decir, cuando sobrevuelan los aviones por aquí, por encima de nuestras cabezas, porque si salen por encima de nuestras cabezas, pues la verdad es que no hay quien pare en casa. Es decir, no hay forma ni de entablar una conversación, ni de poder hacer una vida normal. ¿Tus hijos, por ejemplo, Francisco, pueden estudiar tranquilamente? No. Eso ni hablar. Ellos tienen que irse a la biblioteca del pueblo a estudiar si quieren aprovechar el tiempo, porque aquí no se puede. Entre tanto ruido no se puede concentrar. ¿Os habéis planteado marcharos de San Fernando? No, para nada. No, porque esto no es un problema nuestro, es un problema de AENA. AENA lo que comentaban y por lo que decía AENA, se iba a hacer la 4ª pista precisamente para evitar que esos aviones que salen sobrevolaran nuestras cabezas. Es que vuelan sobre nuestras cabezas. Entonces ese era el tema de la 4ª pista y esa era la solución, que esos aviones tan grandes, tan pesados, que pasan por encima de nuestras viviendas, encima de nuestras cabezas, podían desviarlos por la 4ª pista. Y eso es lo que se nos comentó cuando vinieron a hacer la medición de ruidos en nuestras viviendas. Eso no fue así. La 4ª pista es lo único que ha valido para doblar el tráfico de aviones, es para lo único que ha valido. Francisco, ánimo, hay que seguir en la pelea. Seguiremos en ello y yo creo que bueno, darán alguna solución en cualquier momento. Nos vamos a ir a publicidad, serán tan solo unos instantes y luego continuamos aquí con don Julio. Al cesar yo en mi actividad, pues sí que yo lo que empecé fue prácticamente casi a realizar las tareas de la casa. Presentamos los 3 beneficios de Triple Lo Mónaco: el confort del visco, la firmeza del látex y la temperatura óptima del Airflow. Triple Lo Mónaco: confort, firmeza y temperatura a un precio insuperior.